Déjame hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. Muy buenas noches, amigos, seguidores de Déjame Hablar. Gracias por estar junto a nosotros en una edición más. 20:29 minutos acá en Bolivia. Un abrazo, vamos a revisar la coyuntura, vamos a interactuar con ustedes, pero antes damos la bienvenida a los integrantes del equipo uno por uno. Don Álvaro Rivera, buenas noches, su saludo por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabo? Buenas noches, Franco. Buenas noches y buenas noches a toda la gente que ya se va sumando a esta nueva transmisión de Déjame Hablar. Estamos en miércoles 5 de agosto, miércoles de live. No olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos por esta página en Facebook, Déjame Hablar. También te pueden encontrarnos en lo que es Twitter. Y no se olvide, puedes suscribirse a lo que son las distintas plataformas de podcast, como ser Google Podcast. Estamos en Anchor, estamos en Spotify, también en Google Podcast y Apple Podcast. Nos pueden encontrar ahí con todo el contenido pues que realizamos aquí en los lives. Luego lo puede volver a escuchar allá con más calma. Buenas noches y bienvenidos a Déjame Hablar. ¿Cómo estás, Franco? Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Gabo. Feliz nuevamente de estar con ustedes. Y bueno, la coyuntura se ha tornado mucho más lamentable, más riesgosa, pero tenemos mucho material que vamos a explotarlo a lo largo de este programa. Rápidamente quisiera compartir con ustedes algunas de las noticias del día. Miren, la situación está complicada. No sé qué cosa es más complicada y más dramática. A ver, con Australia es una cosa que ha estado de gobierno. Esto les va a llamar la atención. A ver si escuchan un poquito. Branko Marinkovic. Palabras del ministro de Planificación del Desarrollo, Branko Marinkovic. ¡Ah, caramba! ¿Cómo les cayó la noticia? Todos serios ahí. Excelentísima señora Yanina Áñez Chávez, presidenta constitucional de Bolivia, señores ministros de Estado, distinguidas autoridades nacionales, invitados especiales que están hoy, y a los señores de la prensa. Bueno, no vamos a transmitir todo. ¿Cómo les ha caído esto? Sorpresivo. Bueno, a mí me parece que es más de la improvisación, una alta rotación de personal, desde ministros, viceministros, directores, etcétera, masacre blanca en todos los ministerios, incoherencias. Bueno, he leído con mucha satisfacción tu nota, Gabriel, sobre precisamente las incoherencias y una serie de propuestas inconclusas que lanzó la presidenta, sobre todo la reactivación del empleo, pero precisamente con el intenso cambio de ministros no hay nada estable y por lo tanto la retórica y la oferta, sobre todo en la generación de empleos en plena crisis económica debido a la pandemia, cae pues en la nada. De tal forma que Branko Marinkovic es una cara más en un momento prácticamente fugaz, en un momento crucial para la convocatoria inmediata de elecciones, y su aparición como ministro de Estado no expresa sino una crisis muy profunda
una indecisión, pero al mismo tiempo mucha incertidumbre sobre el rumbo del gobierno de Yanine Áñez, que es prácticamente sin brújula ese rumbo. A mí me llama la atención lo siguiente. Bolivia presentó, el gobierno de Áñez presentó un plan de reactivación del empleo en junio. Así es. En junio, ¿sí? ¿Quiénes diseñaron esa? José Luis Parada y el ministro. Ninguno de los tres ministros donde originalmente estaban cuando han presentado ese plan de empleo. Ese plan de empleo que tenía que invertir más de 2.000 millones de dólares y proteger 3 millones de empleos en Bolivia y crear muchos otros. Esto está tremendo, tremendo, porque las renuncias, las destituciones por supuesta corrupción o por algún otro tipo de motivo nos han creado esto. Don Álvaro Rivera, ¿esto no le mete un poco más de fuego a una tensión con los movimientos sociales y estos sectores sociales que no querían saber nada del actual ministro de Planificación? No, claro que sí, va a escaldar un poco pues los ánimos de alguna gente, lo que tú dices, ¿no? Sectores sociales, movimientos sociales, más que toda esta gente afín al movimiento socialismo, que en su momento pues se volcó en contra de esta gente de la Media Luna Roja, y a inicio de lo que vino a ser la presidencia de Evo Morales. Es por eso que también el señor Marín, que en su momento pues salió del país, él fue acusado también junto con otras personas dentro de lo que fue el caso terrorismo, todo lo que significó esto. Ahí se da su salida, retorna más de una década después, tras la salida de Evo Morales, ya con la asunción de Yanine Áñez como presidenta del país. Y bueno, no es sorpresa, yo creo, ya se hablaba de Branco, de su nombre para este ministerio desde hace algunos días atrás. Creo que le pone la rúbrica a la forma de gobernar de que tiene Yanine, de la gente que se está rodeando, de quienes están manejando al final este entorno del gobierno, toda la gente que viene a ser de Santa Cruz, lo que viene a ser la gente que en su momento estuvo vinculada o está vinculada con este sector empresarial, que en su momento pues fue la piedra en el zapato del movimiento socialismo de Evo Morales, y que ahora, bueno, se han vuelto a articular y, bueno, están ahora encabezando lo que es el gobierno. La señora Yanine tiene todo este respaldo de este grupo empresarial, Caínco, Fegasa Cruz y demás sectores empresariales, ganaderos y demás, alrededor de ella en lo que es el gobierno, y ahora el nombramiento de Branco Marinkovic como ministro, pues no hace nada más que corroborarnos esta teoría que ya manejábamos hace tiempo. Así es. Gabo, tu micrófono. Aquí está. Perdonen. Les voy a mostrar una cosita más antes de dar paso al abogado de las víctimas de octubre del 2003, el doctor Thomas Becker, desde Estados Unidos, que se está enlazando con nosotros. Esto por importancia, por la coyuntura. Una de nuestras grandes luchas históricas de los trabajadores mineros, campesinos, de todos, hasta de ustedes como medios de comunicación, ha sido tener un sistema democrático. El día de hoy ese sistema democrático está siendo totalmente quebrado. Díganme ustedes, voy a mirar del palco, tengo amigos que obviamente han fallecido, conocidos, a todos nos duele, pero no cambia, con bloqueo, sin bloqueo, la gente igual ha muerto. Y el día de hoy está lo mismo. Hemos tratado. No hemos venido, nuevamente repito, no hemos venido con una postura cerrada. Hemos venido con propuestas flexibles. No es obligación nuestra, es cierto, imponer fecha de elecciones, pero ellos también han entrado en una ilegalidad. Una ley lo quieren sobrepasar con una disolución de sala plena. ¿De qué estamos hablando? Hemos venido a sugerir, porque ahorita ya no estamos como hemos comenzado para mayo. En realidad esto va desde enero. Desde enero, hemos dicho claramente, ni el 6 de septiembre... Está terrible. La COP ha salido muy molesta de la reunión con el Tribunal Supremo Electoral, no hay principio de acuerdo, y la COP dice que va a masificar los bloqueos, exigiendo las elecciones el 6 de septiembre,
y la colisión de que en algún momento nos habló Franklin Pareja, el analista, ¿no? La ley que llama al timbre versus resolución de sala plena para el 18 de octubre. Un comentario corto, enseguida Thomas Becker con nosotros. Claro que sí. En primera instancia, creo que Salvador Romero se precipitó. Me parece que decidió asumir una carga muy pesada negociando con los sectores movilizados, con la Central Obrera Boliviana. Fue una buena intención, pero no era el momento y tampoco debió llevar adelante este proceso de diálogo solo. Ahí están las consecuencias. Creo que el Tribunal Supremo Electoral está al borde de un colapso también y se necesita una fuerte mediación porque parece que van a escalar los conflictos. Por lo tanto, creo que el Tribunal Supremo Electoral y Salvador Romero la tiene muy difícil. No, sí, vamos a vivir una escalada de conflictos. Esta semana ha sido bastante conflictiva ya en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto también. Si bien lo hemos visto después de la marcha de la COM en la ciudad del Alto, no hemos visto masificarse, pero sí hay muchos puntos de bloqueo a nivel nacional. Todo esto, oye, esta red de puntos geográficos en distintas ciudades, en distintos departamentos, pues se ha vuelto a reactivar. Oye, hace tiempo que no teníamos bloqueos en lo que era el Chapare, en lo que vienen a ser regiones orientales afines al MAS, también se ha vuelto a bloquear lo que es la ciudad del Alto, sectores en el camino de Cochabamba, Oruro, también se han dinamitado cerros. Entonces vamos a vivir una escalada de conflictos, eso es, sin duda. Miren, se están peleando por 6 semanas la gente de la COB, la gente que se está movilizando, son 6 semanas del 6 de septiembre al 12 de octubre, que se ha plantado como nueva fecha de elecciones nacionales, y Dios salve a Bolivia, como decía ahí el expresidente, ya me olvidé el nombre, Víctor Paz Tesoro, que decía, no, Dios salve a Bolivia. Dios nos salve, porque hoy estamos en una pandemia, estamos con conflictos sociales, hay mayor peligro después de que la gente movilizada también adquiere el virus. Y oye, no, esto se va a escalar y esperemos, pues, como dice Franco, tener gente que pueda mediar ante esto. No tenemos una defensora del pueblo que está ausente completamente de lo que es el conflicto. No sé si existe algún ente que pueda mediar entre todo esto, la Iglesia Católica o, derechos humanos, alguna de las asambleas para poder volver a encauzar esto y que no suframos un escalado como lo hemos vivido también en octubre y noviembre del 2019. Así es. Bien, vamos a ir sobre el pucho más adelante. Por favor, damos la bienvenida a nuestro invitado. Desde Estados Unidos se conecta con nosotros, muy amable, doctor Tomás Becker. Bienvenido a Déjame Hablar acá en este espacio virtual en Bolivia. Cuéntenos, por favor. Primero lo saludamos y posteriormente la primera pregunta es, ¿qué ha significado este fallo de un tribunal norteamericano para revertir aquel otro fallo que beneficiaba, tenemos entendido, a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín? Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches, compañeros, gracias. Bueno, explico en términos muy fáciles y después con detalles, un poco más detalles, porque los procesos en Gringolandia son a veces complicados y este caso, como un caso contra un expresidente, es bien complicado. Entonces, estamos en una apelación muy rara en algunos contextos. Más o menos hemos ganado la apelación. Y lo que significa es que, como ustedes saben, en 2018, en abril, ganamos el juicio. Había un jurado de 10 miembros del jurado y los jurados en los Estados Unidos representan la voz del pueblo porque tienen miembros son ricos, son pobres, izquierda, derecha, gringo, blanco, negro, todo, para que en teoría representa la voz del pueblo. 10 de 10 personas han decidido que Goni y Sánchez Berzaín son responsables para ejecuciones extrajudiciales. 2 meses después, el juez cambió el veredicto y nosotros hemos apelado a la Corte Superior, que se llama Circuito 11. Hace un par de días, este corte, que tiene un tribunal de 3 personas, unánimemente han decidido que habían errores del juez y han decidido que, el juicio va directamente, más o menos donde estábamos en abril de 2018. Somos los ganadores en este punto.
pero hay unas complicaciones con esto. El juez todavía tiene la oportunidad de cambiar el veredicto, pero los jueces en el tribunal de apelación han dicho, si usted hace esto, tiene que usar la norma correctamente y una norma con restricciones según la ley, porque antes, cuando cambió el veredicto, habían errores. Entonces, es la primera cosa. La segunda cosa es que nos han permitido otro juicio, pero por otro tema, que es asesinato culposo. Entonces, más o menos ha dividido el caso. Hemos ganado esta parte, pero también tenemos otra oportunidad para otro cargo, otro alegato. Entonces, para nosotros es una doble victoria. Para nosotros y para mí, yo creo que para el pueblo boliviano, es una chance de ganar 2 veces. Por eso estamos muy felices con esta decisión. Compañeros. Doctor Becker, bueno, aquí también en Bolivia se ha recibido con alegría esta decisión allí en Estados Unidos. Problemita con la conexión, Álvaro. Adelante. Pero desde el punto de vista político, doctor Becker, ¿usted cree realmente que va a enfrentar una extradición Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Usted cree que podría eventualmente retornar a Bolivia para asumir defensa y enfrentar la justicia boliviana? ¿O tenemos que... la pregunta es si en algún momento Gonzalo Sánchez de Lozada realmente podría rendir cuentas a la justicia en Bolivia, o solo nos vamos a contentar con las acciones de justicia que se están desarrollando allá en los Estados Unidos. Estos avances posibilitarían de alguna forma la extradición de Sánchez de Lozada a Bolivia para que rinda cuentas ante la justicia aquí en Bolivia, ¿o no? No escucho. No puedo escuchar. Doctor, buenas noches. Le habla Álvaro Rivera. No sé si me escucha ahora sí. Lo que decía mi compañero Franco, le voy a replicar la pregunta de Franco. Dice, ¿en algún momento Gonzalo Sánchez de Lozada, el expresidente Goni, podría rendir cuentas a la justicia boliviana? ¿Existe la posibilidad de poderlo extraditar a Bolivia para que cumpla una condena acá? ¿O tenemos los bolivianos que contentarnos con las acciones de la justicia en Estados Unidos y, bueno, de que se le sancione y se le imponga una pena en Estados Unidos? Bueno, es una buena pregunta. Para dar contexto, las víctimas han intentado extraditar a Goni, pero es un proceso entre gobiernos. Entonces, creo que comenzó con el gobierno de Evo y ahora es con el gobierno de Áñez. Ellos tienen que hacerlo porque, por ejemplo, nosotros no podemos trabajar en un juicio de extradición porque es político. Nuestro caso es algo que no es político. En teoría, las víctimas pueden extraditar, pero siempre depende de los Estados Unidos. Como saben, hay un juicio de responsabilidades en Bolivia y los dos son rebeldes. Entonces, el proceso todavía está abierto en contra de ellos, pero ellos tienen que estar allá en Bolivia. Si no están, no pueden procesar en Bolivia. Y eso es porque las víctimas han comenzado un juicio en los Estados Unidos. Para ellos prefieren en Bolivia. No están buscando plata, están buscando justicia. Y para ellos lo ideal es un juicio en Bolivia. Pero Goni y Sánchez Prosaín no van a regresar sin una extradición. Pero el gobierno de los Estados Unidos tiene que extraditar. Y en este momento no sé dónde está en el proceso, pero hay muchas señales que por lo menos no van a extraditar muy pronto, lamentablemente. Dale, Álvaro, tu pregunta, por favor. Sí, doctor Becker,
he estado un poco indagando aquí lo que son noticias que había salido en su momento cuando ya se había llevado lo que es este proceso en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y contra de Carlos Sánchez Berzaín, ambos del gobierno hasta el 2003, que se les está buscando con este juicio. ¿Cómo se procede? ¿Cómo llega a Thomas Becker usted a tomar cartas en el asunto y hacerse de la representación de lo que son las víctimas de octubre para poder seguir con este juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín? ¿Nos puede contar un poco de la historia de lo que viene a ser este proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada? Sí, claro. Bueno, hermano, de mi participación, yo llegué en 2005, durante los conflictos cuando Mesa era presidente. Y yo bajaba desde el aeropuerto en el auto, pasaba por los bloqueos. Y para mí, como un gringo, nunca he visto marchas como esto. Es que Bolivia es otro nivel de manifestaciones, pero en todos lados, los petitas, el cowboy, es que nunca he visto algo como esto. En estos días hablaba con la gente y la gente me dijo algo muy interesante. Me dijo que sí, hay marchas como esto, pero esto es parte del proceso democrático en Bolivia. Si el gobierno hace unas cosas malas, la gente protesta. Y generalmente el gobierno negocia, es como esto, ¿no? Pero me dijeron que había una excepción extrema. Y esta pasó durante Goni, cuando usó un nivel de fuerza no conocido desde las dictaduras. Y en estos días hablé con mucha gente, con muchos miembros de Comité Impulsor, abogados, Rogelio Maita, activistas y las víctimas. Y hablábamos de qué hacemos. Si el gobierno de los Estados Unidos no va a extraditar, ¿hay otra opción? Y en estos días yo comencé universidad. Regresé a los Estados Unidos para comenzar universidad. Y yo leí de esta ley que se llama el Alien Tort Statute, que es como una puertita, no una puerta grande, pero una puertita en el sistema de los Estados Unidos para casos de derechos humanos como esto. Entonces hablé con Rogelio, con otras personas y con las víctimas para ver por qué no intentamos esto. Entendemos que es muy difícil, entendemos que nunca ha pasado. Este es un primer caso contra un expresidente vivo en la historia de los Estados Unidos. Y lo muy interesante a mí es que, la verdad es todos dijeron, ustedes son locos, porque la gente es gente humilde, ¿no? Del campo, del auto, Aymara, y Goni es una persona con muchos recursos económicos, poder político en Bolivia, en los Estados Unidos. ¿Cómo van a hacer esto? Todos dijeron esto. Pero la gente dijo, no, vamos a hacerlo. Si él va a escapar a los Estados Unidos, nosotros vamos a ir también, porque necesitamos justicia no solamente para nuestros queridos, pero para Bolivia, para que nunca más algo como esto pasa. Entonces, en 2007 comenzamos formalmente, presentamos nuestra demanda y comenzamos con este juicio formalmente en los Estados Unidos. Y el resto es historia. Bien, pero si nos permites tocar un poquito de la biografía tuya para poderte identificar con este proceso. Tomás, tú te dedicabas a otra cosa, tú te dedicabas al rock. Tenías tu banda y en algún momento dijiste, yo era músico profesional. Le metía la guitarra y de repente, empiezas a estudiar y te metes en una salsa que nada más y nada menos tiene que ver con un expresidente de Bolivia. Contanos esa parte de tu vida, por favor. Sí, por un rato yo era músico, es como mi otra vida. Y sí, tocaba, tenía un grupo y un contrato con una empresa en los Estados Unidos, discos, viajaba con mi grupo, con ropa por los Estados Unidos. Pero para mí, a mí me encanta la música, siempre voy a tocar la música, pero soy activista de derechos humanos. Y es una cosa, cuando ves algo como esto, cuando hay una persona que está tratando de usar nuestro país como refugio, como gringo, yo tengo una responsabilidad de hacer algo. Entonces, para mí fue fácil salir, dejar esta otra vida para trabajar con la gente.
y era un honor para mí, un privilegio, porque las víctimas, las activistas que han trabajado en esto por tantos años, son fuertísimos. Es una inspiración. Por eso, para mí fue una decisión fácil. ¿Por qué no quiero participar con ellos en esta lucha tan importante? Entonces, decidí dejar la música y comencé mi vida de derechos humanos como abogado gringo de derechos humanos. Bueno, esta palabra tú la has dicho, ¿no? Gringo, ha salido constantemente, pero en realidad se trata de un gringo enjuiciando a otro gringo. Perdón, está cortando. ¿Lograste captarme? Sí, se cortó un poco. Se trata de un gringo enjuiciando a otro gringo, quería decirte. Un gringo enjuiciando a otro gringo. Bueno, la verdad es, yo no... ¿Cómo ves esto? Porque... Bueno, iba a decir que soy gringo, pero el acento de Goni es más gringo que mi acento, y mi acento es... Sí, eso sí. Es más o menos, ¿no? Pero continúa, por favor. No, te decía, ¿cómo ves? Esto puede presentarse como una paradoja de la vida, ¿no? Es decir, en el marco, en el contexto gringo, un juicio gringo de un gringo contra otro gringo. Sí, y para mí es un problema, más o menos, ¿no? Yo tengo una preocupación que es otra forma de colonialismo. Pero si Goni y Sánchez Presseguín no van a regresar a Bolivia, no hay otra opción. Entonces, las víctimas, la única opción era este corte en los Estados Unidos y las familias tenían que hacerlo. Y la otra cosa, porque no quiero ser gringo, yo no estoy manejando este juicio. La verdad es, yo creo que yo recibo demasiada atención. Los que están manejando son las víctimas, los familiares, que ellos están aquí. Nosotros estamos ayudando detrás de ellos porque ellos entienden lo que necesitan, ellos entienden lo que necesita Bolivia. Entonces, hay muchas cosas de estrategia en este juicio. Ellos han decidido las cosas. Estamos aquí para acompañar y ayudar en esta lucha para que no es un gringo contra gringo en Gringolandia. Estamos tratando de quebrar esta dinámica en la forma que podemos. Hay limitaciones, no podemos hacer mucho, pero estamos tratando de... la gente tiene que ser los líderes en este movimiento y esta causa importante. Tomás, nos dijiste en un momento que sería muy difícil lo que es lograr una extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, de Carlos Sánchez Berzaín a Bolivia, bueno, para que aquí se les siga un proceso. En el mejor de los escenarios, ya allá en Estados Unidos, ¿cuál sería la pena que ellos, a los que les darían a ellos como sentencia en caso de que, en el caso de que este proceso, bueno, sea exitoso para las víctimas de octubre de 2003? Bueno, porque a veces la gente no entiende el proceso ya. Hemos ganado y eventualmente si ganamos después de todas las apelaciones, vamos a ganar plata. Es la única forma de justicia que podemos tener en este tipo de caso. No hay la posibilidad de un caso penal en los Estados Unidos, porque generalmente los países no tienen jurisdicción de hechos en otros países. Nosotros tenemos una excepción para delitos, para crímenes tan altos como genocidio, tortura, asesinar, entonces, como ejecuciones extrajudiciales. Entonces, pero solamente podemos traer juicios civiles. Entonces, no podemos pedir ninguna forma. Goni no va a ir a cárcel en los Estados Unidos. No sé si puede afectar la extradición. La cosa complicada es una decisión del gobierno. Y, bueno, tal vez pueden ver que Goni y Sánchez Presseguín eran procesados, pero no sé si va a afectar la decisión o no. Pero lo ideal es que viene a Bolivia para ser procesado, para tener un juicio en Bolivia y para responder a todas las víctimas. Eso es una cosa muy importante a mí y varios abogados que trabajan en este tipo de casos, que no solamente es la sentencia, es la oportunidad para las víctimas, todas las víctimas, tener la oportunidad de explicar, esto pasó a mi familia, estamos sufriendo, y ellos pueden ver la otra persona que es responsable, tiene la oportunidad de tener esta interacción
Entonces, es importante que regresen a Bolivia para tener un juicio, pero no sé si va a pasar y no sé cómo afecta nuestro juicio. Tomás, ¿me escuchas? Yo quisiera saber sobre el tema de la posibilidad de una sentencia en el caso del homicidio culposo, porque evidentemente este aspecto es crucial para la historia de nuestro país, para la historia del sistema democrático. El régimen Sánchez de Lozada y cabalmente Carlos Sánchez Berzaín como ministro de Defensa o ex ministro de Defensa en aquella época cometieron excesos y deben responder precisamente por esos excesos de violación a los derechos humanos, ¿no? Paralelamente, Sánchez Berzaín aparece como un experto en temas de análisis político, pro-democrático, cuando no es así. Este señor jamás tuvo una vocación democrática, pero aparece con esa imagen. Entonces, hay que clarificar para poner precisamente algo fundamental en la historia de Bolivia. Este señor violó una serie de preceptos constitucionales y democráticos y cómo se tiene que aprovechar eso en la posibilidad de demostrar el homicidio culposo al que tú te referías a un comienzo. Bueno, la verdad es que ejecuciones extrajudiciales son muy similares a homicidio culposo. Es que, bien complicado explicar. En los procesos como estos, que son muy diferentes, cuando hechos pasan en otros países, necesita una ley internacional o federal. Entonces, ejecuciones extrajudiciales es la versión internacional de homicidio culposo. Pero, entonces, tenemos ejecuciones extrajudiciales. Cuando entramos con esto, tenemos la posibilidad de aumentar con otro delito similar que existe en el país de Bolivia, por ejemplo, o si tenemos otro juicio en Honduras o China, y no importa. Entonces, hemos incluido esto. Entonces, la verdad, son muy similares, muy similares. Y ganamos el juicio con ejecuciones extrajudiciales, pero no con homicidio o asesinato culposo. Y porque habían errores del juez, y es porque el tribunal cambió esto, porque los dos son muy similares. Pero si está bien, voy a compartir un poquito, porque durante el juicio nosotros no podíamos hablar con la prensa y hay mucha prueba que la verdad es la gente no sabe en Bolivia. En el juicio de responsabilidades había muchos testimonios, pero era un caso contra los ministros y los militares. Por eso no presentamos tanta información sobre Goni y Sánchez Berzaín, pero hay testimonios en nuestro juicio directos de que personas que estaban al lado de Sánchez Berzaín, y según un testigo, él dijo cosas muy racistas contra indígenas y dijo iba a matar a la gente. Directamente después entró un helicóptero que disparaba a la gente. Él, según otro testimonio de un exministro de Goni que estaba en una reunión con ellos, Sánchez Berzaín dijo, vamos a matar X personas. Yo no recuerdo el número exacto, pero dijo varias personas para que no tenemos otra guerra de gas. Y iban a mandar un mensaje al pueblo, más o menos, que ellos no pueden protestar. Entonces, habían acciones, la otra cosa, estaban allá durante varias reuniones en todos los días durante esta violencia. Entonces, entendían lo que pasaba y según los testimonios han planificado este tipo de acción para evitar más marchas como la guerra de agua y otras formas de protestas. Entonces, para nosotros nos preocupó muchísimo. Han hablado de cuántas personas iban a matar. Es muy preocupante, hermano. Ahora, Tomás, déjame, bueno, esto lo sabes, ¿no? Pero tal vez nuestros seguidores también tienen que tener en mente un dato crudo y un dato, esta paginita y una historia de Lozada. Sánchez de Lozada tiene 90 años.
¿Cuándo empezó el proceso? Dijiste el 2007, ¿no? 2007 presentamos la demanda, sí. 2007. Presentaron la demanda del 2007. Recién los primeros resultados se están viendo alrededor de 13 años después. A mí me encanta cuando Franco habla del proceso penal acá y purgar todas las culpas acá. Pero hombre, un anciano de 90 años ya está en lo último de su vida y mal haríamos si nos ponemos a ilusionar, ¿no? Es decir, es muy complicado que una persona de su edad, después de haber pasado tanto tiempo allá y sin tener ningún tipo de reparo, pueda tener, no sé, una sentencia o la vaya a cumplir. Imagínate, ¿cómo se maneja esto y cómo ves el tema cronológico, la realidad cronológica en todo esto? De un anciano de 90 años. Sí, sí, no, sí, tiene 90 años. Ha pasado mucho tiempo y la verdad es, no sé, por ejemplo, en los Estados Unidos hay excepciones para personas de esta edad. No sé qué existe en Bolivia. Si regresa y es procesado, si va a cárcel por toda su vida, pero la cosa es que es muy importante, bueno, mandar mensaje a los líderes en otros países y en Bolivia también, para que no puede matar a la gente. Entonces, es complicado. Una persona anciano que, bueno, la verdad es que cuando entró a la corte es como un abuelo, ¿no? Pero también él cometió estos delitos y tenemos que mandar mensaje para que ningún gobierno, izquierda, derecha, no importa, mate a su gente. Y la otra cosa es, como he dicho antes, es un caso muy histórico en los Estados Unidos porque es la primera vez que un expresidente tiene que responder directamente a las víctimas, ojo a ojo, y también fue procesado. Y lo que ha pasado después es, yo he hablado con varias personas en otros países. Hay un juicio, por ejemplo, contra el expresidente, bueno, no, ahora es el presidente actual de Sri Lanka, para algo muy similar. Un grupo de indígenas en Sri Lanka comenzó un juicio contra él porque han visto lo que pasó en el juicio contra Goni. Entonces es muy importante ganar esto, mandar un mensaje no solamente a las personas que matan a su gente, pero también a las víctimas, que hay posibilidades de luchar. Entendemos que son pobres, pero también hay la posibilidad. Si personas del campo en Warisata pueden tomar un juicio contra alguien como Goni y ganar y ser exitoso, es un mensaje muy poderoso a otras causas similares en el mundo. Tomás, una consulta y algo que no sabemos mucho aquí en Bolivia. Aquí en Bolivia se ha hablado muy poco del proceso. En sí ha habido mucho hermetismo también en referencia de lo que tú hablabas, este tema de lo que es la extradición. No sabemos cuánto ha hecho el gobierno anterior de Evo Morales para poder extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada, a Carlos Sánchez Berzaín. Tenemos un gobierno que ha asumido recién, lo que Yanine Áñez, que viene también de unas movilizaciones, de una revolución que ha habido el año pasado después de la elección del 2019. Lo que yo creo que nos saques o me saques a mí de una duda. ¿Cuánto ha aportado el anterior gobierno, el gobierno de Evo Morales, o ha facilitado o ha ayudado en este proceso que ha sido encaminado y representado por tu persona? No hemos trabajado con el gobierno porque, como he dicho, los dos procesos son diferentes. La de extradición, ellos trabajan en esto y nuestro caso civil trabajamos en esto. Y hay una separación entre nosotros porque, primero, no somos políticos. Segundo, no podemos trabajar con gobiernos y ellos tienen su propio proceso. Entonces, no hemos recibido apoyo de Evo o su gobierno, pero no queríamos apoyo de este gobierno. No, y tampoco no queremos apoyo del gobierno de Yanine Áñez ni Mesa, porque tenemos que separar, porque
es la complicación, porque todos quieren politizar este caso o cualquier caso, cualquier violación de derechos humanos. No queremos politizar algo que no es político. Si matas una persona o matas 70 personas, no, la bala no tiene política, ¿no? Entonces, no tenemos una relación con el gobierno de Evo y no queremos una relación con el gobierno de Evo, de Mesa, de Áñez, ningún gobierno. Entonces, ellos no han ayudado, pero no es que han ignorado. Y creo que han tratado de avanzar con la extradición. Por lo menos han mandado la petición de extradición, según lo que yo sé, pero la verdad es no sé mucho de esto porque es un proceso político y no hay mucha información pública para nosotros porque es entre gobiernos. Y no sé si el gobierno de Áñez, no sé si está avanzando con ellos. Me imagino que no, porque, bueno, su embajador a la OEA era testigo de Goni en su caso. Entonces, no sé si van a tratar de extraditar, pero si hay miembros de su partido que son parte de su caso, bueno, no sé si va a pasar. Franco. Finalmente, Tomás, el tema de la compensación económica para las víctimas es algo importante, sin duda. ¿Crees tú que se va a efectivizar en algún momento negociando algo sea de utilidad? En un caso, Sánchez de Lozada es demasiado mayor, 90 años para cumplir una sentencia, qué sé yo, hay excepciones. Y finalmente, de todos modos, los familiares de las víctimas también tendrían que tener algún tipo de satisfacción, ¿no? ¿Esto tú crees que podría eventualmente suceder? ¿Cuál es tu previsión, de todos modos, junto con el beneficio simbólico y de derechos humanos como lección histórica para que no se vuelvan a cometer estas arbitrariedades, estos abusos de poder, no solo en Bolivia, sino en otras partes del mundo también? Pero ¿cuál es tu previsión para que realmente se satisfaga a las víctimas de octubre que están llevando adelante este juicio? Bueno, ok. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Más o menos estamos, como he dicho, en 2018, en abril, cuando ganamos. Entonces, somos los ganadores. Pero no es que recibimos la plata inmediatamente porque todavía hay la posibilidad de esta regla 50, que es cuando el juez tal vez tiene la posibilidad de cambiar el veredicto, y también hay la posibilidad de una apelación a la Corte Suprema. Generalmente la Corte Suprema no acepta y creo que no es probable que acepte, pero no puedo decir. Pero solamente después de todas las apelaciones, todos los pasos, es cuando recibimos o cuando ellos reciben la plata para compartir entre ellos, ¿no? Entonces, no sé exactamente cuánto tiempo, porque, por ejemplo, si la Corte Suprema acepta, puede durar 1 año, 2 años más. Si no acepta, puede terminar este año, en teoría. Con el COVID, no sé, es más complicado. Por eso, en términos de tiempo, un poco difícil decir, pero en términos de plata, Goni tiene la plata. Y si él muere, todavía ¿cómo explico? Su familia tiene la responsabilidad de pagar. Entonces, si él muere, su patrimonio continúa y ellos tienen que pagar. Él no puede salir sin pagar a las víctimas. Y es posible, si muere mañana, ojalá no, porque no quiero esto para nadie, pero si esto pasa mañana y en 6 meses ganamos y termina todo, su familia todavía tiene que pagar según las cuentas que ha tenido o tiene en este momento. Entonces, reciben la plata si él sobrevive o no. Pero no sé en cuánto tiempo puede pasar. Perfecto. Entonces también Tomás, viene siendo complicado esa parte. Complicado
Perdón. Dale, Gabo. Dale. Sí, justamente complicada esa parte, perdón que te corte, Álvaro. Sí, complicada la parte, porque mira, si tú le calculas 2 a 3 años con el COVID, eh, es doloroso ponernos en los zapatos de las víctimas, porque ni siquiera después de 20 años se tiene la certeza de que algo pueda darse a su favor, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo analizas tú? ¿Qué criterio tienes tú de todo este proceso judicial de 2 décadas? Porque es intentar tocar las puertas de un lado, no solamente la demanda que tú has interpuesto, ¿no? Sino el proceso general, desde el hecho mismo en que esto sucedió. ¿Qué percepción tienes de que esto esté tocando la puerta de las 2 décadas y todavía posiblemente se tenga que luchar mucho más? No, hermano, la verdad es un problema de justicia, y no solamente en los Estados Unidos, en Bolivia, en muchos países, y hay muchas personas que abusan la justicia y tratan de avanzar muy lentamente para que las víctimas se sienten cansados. Y para mí es una preocupación que tengo, tener un juicio que dura 20 años. Pero algo muy importante es que, como he dicho, las víctimas deciden lo que quieren hacer. Desde el primer día hemos explicado las complicaciones y para ellos siempre tiene un espíritu. La verdad es, yo, compañeros, he trabajado en varios países y hay, tal vez un poco raro decir, pero hay un espíritu de Bolivia, de luchar que existe, que nunca he visto en otros países. Y la gente, claro que sí está cansada, pero todavía tiene ganas de luchar hasta el otro momento. Si es 20 años, 40 años más, van a luchar. Y es duro para ellos, pero van a hacerlo porque es muy importante a ellos. Y no, como he dicho, no solamente para ellos, pero para todo Bolivia. Ellos creen que tienen una responsabilidad a otra gente en Bolivia. Y para mí es muy especial, es una inspiración que ellos quieren cargar algo tan difícil y continuar, porque para mí algo muy triste es que, por ejemplo, he perdido amigos o familiares y no hay la posibilidad de cerrar las heridas, ¿no? Tiene que abrir la herida todos los días para explicar en la corte, para hablar con la prensa. No hay la posibilidad de dejar esto y continuar la vida. Es muy duro, pero ellos han decidido hacer esto para que nunca más algo similar pasa. Y para mí son personas muy especiales y héroes, ¿no? Pero sí, 20 años, qué duro, es muy duro, pero la gente va a luchar. Y la verdad es, necesita luchar porque han sufrido. Ustedes saben, muchas personas que eran los trabajadores en las familias han muerto. Y mucha gente que murió, bueno, son familias humildes, populares, que no tienen mucha plata y han sufrido, pero todavía van a luchar para ellos y para Bolivia. Una consulta más. Mucho se maneja que son todas las víctimas de octubre de 2003 las que están siendo representadas por tu persona y por todo el equipo que engloba lo que es este proceso. ¿Nos puedes contar esa parte? ¿A cuántas personas son las que están siguiendo este proceso a Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Son todas las víctimas de octubre? ¿Es un grupo pequeño? ¿Es alguna gente que se ha organizado? ¿Cómo se está dando esto? Buena pregunta, porque, bueno, solamente hay 9 personas en el juicio, pero son parte de una asociación de víctimas. Pero también hay otras víctimas que no son parte de esta asociación. Y esa es la complicación con un caso como esto, porque un tribunal en los Estados Unidos no va a aceptar 500 personas, 600 personas entre heridos y muertos. No es posible, es imposible. La corte va a rechazar. Entonces, solamente puede traer un juicio con un número no pequeño, pero como esto, como 9 personas. Si hay muchos más, puede complicar todo y la corte simplemente no va a aceptar. No podemos traer 600 personas a los Estados Unidos para testificar en un caso que generalmente, nuestro caso era 3 semanas. 600 personas sería años, literalmente años. Entonces,
lo que tratamos de hacer es no solamente elegir víctimas que representen todos. Por ejemplo, tenemos personas de varias zonas o que tienen historias similares. Entonces, una mamá, una niña, un papá, alguien de la zona sur, alguien de Río Seco, alguien de Sencata, para que en teoría representen los otros de estas comunidades o otros que tienen estas características. La otra cosa es que los que no podían ser demandantes, todavía habían testigos de personas que comparten más de la historia que no es específico de la persona. Por ejemplo, en el caso de Marlene, la hija de 8 años, tenemos que presentar información específicamente sobre cómo murió Marlene y también cómo Goni y Sánchez Berzain estaban involucrados. Pero lo que queríamos hacer es aumentar la historia un poquito con otros testimonios que pueden compartir por lo menos en la corte. No son demandantes, pero han aumentado la historia, el narrativo, que es muy importante. Por eso, en teoría, representa a todos, pero solamente 9 demandantes porque, bueno, según las restricciones que tenemos en los Estados Unidos. Voy a leer algunos mensajes, por favor. Hay algunos mensajes. Está respondiendo en este momento la conectividad. Lastimosamente no puedo poner mensajes. Bien. Tomás, bueno, hay algunos mensajes que dicen: Erika Segales, no vinieron con una postura cerrada, dice, pero salen diciendo que van a endurecer los bloqueos. Era justamente la cuestión de la COP anteriormente. Jenny Remis, ¿acaso los moderadores no deben ser imparciales? ¡Qué barbaridad! Dice, a ver, no lo puedo poner. Ha desaparecido. Sí, Gabriel se salió de la conexión. Yo te quería agradecer un poco lo que es esta aclaración que has hecho hace un momento, porque aquí en Bolivia tenemos a veces una percepción distinta de lo que ha estado sucediendo en torno a lo que viene a ser este juicio que lo han estado llevando adelante. Así, de entrada te cuento que cuando ya empezó a salir la noticia hace un par de años, el 2018, sobre esta fase que fue un éxito para lo que son las víctimas, mucha gente pensó que era el gobierno de Evo Morales los que estaban siguiendo este proceso a través tuyo y que, oye, ¿no? El gobierno le está ganando. Justamente lo que tú nos comentaste hace un momento, ¿no? Que se ha estado también politizando lo que viene a ser este tema del proceso de Gonzalo Sánchez de Lozada. Posteriormente tampoco se sabe del todo, no tenemos esa información, no sé si porque no nos llega, no preguntamos o demás, de que no es el grueso del total de víctimas, que en su totalidad en su momento sumaban 72 personas que habían perdido la vida en estos luctuosos eventos de octubre de 2003. Mucha gente pensaba que era la totalidad de estas personas, o bueno, familiares de las víctimas que estaban llevando adelante este proceso. Ahora, ¿qué nos cuentas? Son 9 de las personas, 9 personas representativas de lo que fue la masacre de octubre de 2003, la que están siguiendo el proceso a través de tu persona. Y yo quiero agradecer a tu persona por la gestión que se ha hecho. Mira, tú llegaste aquí al país en calidad de estudiante, te imbuiste en el tema y bueno, lanzaste todo lo que viene a ser este proyecto de proceso que al final se lo está llevando adelante y también ha dado resultados. Esperemos que para las víctimas pues sea satisfactorio el resultado que nos dé la corte y que, bueno, esto no se dilate por el bien de todos, ¿no? Mira, 2003 son tantos años, van a ser casi 20 años de lo que ha sucedido y que aún no se tiene justicia. Si bien no vamos a poder tener a Gonzalo Sánchez de Lozada, a Carlos Sánchez Berzain pagando estas penas en lo que es el país, no van a ser enjuiciados en Bolivia. Creo que en gran manera de toda la población, del grueso del país y más que todo de esta gente que ha sufrido a través de los años por estos
por estos sucesos, pues por lo menos un poco su alma va a descansar y va a estar más tranquila al ver que de alguna manera, bueno, se ha hecho algo de justicia. No, gracias, hermano. Y gracias, también quiero enfatizar una cosa, porque por muchos años fue un poco difícil para las víctimas, para nosotros. Bueno, yo estoy bien, pero todos quieren politizar y la verdad es de los dos lados, ¿no? Y había mucha gente que dijo, oh, es un caso contra Goni, eres amigo de Evo. Nunca en mi vida he conocido a Evo, no conozco a Evo. Y yo no soy político, no soy pro Evo, anti Evo, no soy político. Creo en los derechos humanos. Como he dicho, izquierda, derecha, no importa, no puede matar a la gente. Pero hay muchas personas en los dos lados que han politicizado esto y ha sido muy difícil algunos años para las víctimas porque es una forma de revictimizar cuando dicen, no, son indios que apoyan a Evo o son, bueno, o el otro lado, que son la derecha, son anti-Evo porque han criticado a Evo. Todos politizan todo, especialmente en estos días y para mí es muy triste porque son personas, son humanos y han perdido sus familiares y para politizar la tristeza como esto me frustra mucho y creo que está pasando también ahora. Bolivia es muy polarizado ahora y mi preocupación es que no hay centro, ¿no? Es que no es izquierda-derecha, pero es como casi hay dos equipos y si algo malo pasa en un lado, el otro lado va a decir, por ejemplo, Waldo Albarracín es un amigo y quemar en su casa, ¿no? Y si digo, no está bien quemar la casa de una persona, no está bien atacar a personas en cualquier zona, un lado va a decir, eres imperialista, etcétera, etcétera. Pero en Sacaba, cuando murió personas, si digo, porque yo estaba en Sacaba y si digo, había violencia allá, habían personas que han muerto que no estaban armados o algo, el otro lado va a decir, eres masista. Entonces, ojalá este caso puede mostrar, humanos son humanos y tenemos que bajar la politización y recordar que todos somos hermanos en Bolivia. Bueno, no soy boliviano, pero muchos compañeros me han aceptado como boliviano gringo. Es triste ver, es la verdad, es muy triste ver el conflicto que existe en estos días. Gracias, Tomás. ¿Hay algún mensaje? Saben que está al pedal, al diablo, al cohete, el internet acá en Bolivia. Raiza Zárate, saludos a Thomas Becker y mucha razón de dar un mensaje de justicia para los derechos humanos. No hay izquierda ni derecha y le mando unos aplausos así a Thomas. Sí, no puedo ver, me expulsé yo mismo del sistema Sí, y otra vez tuve que volver. Bien, Tomás, a ver, ¿qué pasa con los argumentos de la otra parte? Supuestamente lo de octubre del 2003 era una especie de no sé, confabulación, un boicot al gobierno y que era una especie de golpe de Estado. Lo mismo, si rememoramos lo que ha pasado en octubre, noviembre, acá en Bolivia, del año pasado, del 2019, y vemos lo que ha pasado del 2003, prácticamente los argumentos se van repitiendo, ¿no? Se va repitiendo el argumento. Los que sacan al gobierno son golpistas, el gobierno que termina saliendo es el defensor de la democracia, etcétera. ¿Qué pasa con esa tesis? Y algo muy interesante que es, ¿cómo ves tú la postura de Carlos Sánchez Berzaín como un sujeto defensor de los derechos humanos? ¿Sí? Como un tipo que analiza la justicia y que promueve acciones democráticas. Por favor, esos dos puntos antes de ir cerrando. Bueno, no, como has dicho, la verdad es como en inglés decimos, it's another page in the book of, you know, authoritarian responses, pero es como otro ejemplo. Pasa mucho, ¿no? Si leen los casos o los libros de violaciones de derechos humanos, los que han cometido violaciones de derechos humanos siempre dicen, no estábamos tratando de proteger a la gente. El otro lado era una guerrilla, era comunista, era terrorista. ¿Cómo van a decir una niña, la primera persona que
que murió, una niña de 8 años, es parte de una guerrilla, ¿no? No es del FARC, no es del ELN, ni Sendero Luminoso, pero sí, esto fue el narrativo mucho del narrativo de Goni y Sánchez Persaíno, sus abogados politizaban lo que pasó, trataban de decir, estaban tratando de defender democracia, pero la verdad es que, y yo creo que el jurado vio que esto no era la verdad, porque no podían, bueno, nosotros presentamos, no recuerdo el número, pero cuántos testigos, muchos testigos, ellos presentaban un par de testigos y muchos documentos. Entonces tenemos la prueba directa que una niña de 8 años no era guerrillera, no era miembro del FARC, pero politizaban esto y trataban de decir, eran los héroes que trataban de proteger a la pobre gente de Bolivia, pero sabemos lo que pasó, ¿no? La gente sabe, el jurado sabe lo que pasó y el tribunal sabe lo que pasó. Entonces, eventualmente, después, bueno, hay un discurso, pero las acciones dicen mucho más que el discurso. Y sabemos, en este caso. Y la segunda pregunta, perdón, ¿qué fue? Sánchez Berzaín y la imagen que proyecta de defensor de derechos humanos, de promotor de la democracia. Sí, bueno, está cortando, pero sí, bueno, como he dicho, puede usar el discurso, pero las acciones dicen algo muy diferente. Yo trabajo en el mundo de derechos humanos en los Estados Unidos, en las comunidades, en las Américas, no solamente gringo o otra parte del mundo, pero en América Latina. Y claro, Sánchez Berzaín no es parte de esta comunidad. Hay mucha gente que sabe que lo que pasó. Ahora, es porque estos casos son tan importantes. Ahora, el vecino de Goni o Sánchez Berzaín sabe que esta persona fue procesado por ejecuciones extrajudiciales, por matar a gente. Entonces, bueno, no puedo hablar mucho de él porque hay limitaciones de lo que decimos, pero él habla mucho de este, él usa este discurso y habla mucho, pero no es como profesor, no están invitando a conferencias o universidades, porque creo que cuando, bueno, tiene cargos de genocidio en su propio país y eres procesado por ejecuciones extrajudiciales, no es una persona que queremos, generalmente la gente no quiere invitar a una conferencia de derechos humanos, este tipo de persona. Compañeros, adelante. La última, Tomás, si me permites, la última. Tú como abogado, como activista de los derechos humanos, ¿crees también que se podría iniciar un juicio a Evo Morales? Hay ya una demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos precisamente de indígenas que habitan el TIPNIS, el territorio indígena del Parque Isiboro-Sécure. Hay también abundantes pruebas respecto a la violación de derechos humanos que Evo Morales cometió durante 14 años de gobierno. ¿Crees tú que si eventualmente esas víctimas indígenas del TIPNIS recurren a ti, tú aceptarías también llevar adelante un proceso contra Evo Morales? Bueno, en los Estados Unidos no, porque hay muchas restricciones. Por ejemplo, Goni vive en los Estados Unidos, Sánchez Berzaín vive en los Estados Unidos. Es porque podíamos traer un juicio allá. En otros tribunales, creo que la Corte o la Comisión o la Corte Interamericana acaba de aceptar un proceso sobre TIPNIS recientemente. Yo no sé, bueno, yo sé en general lo que pasó en TIPNIS, pero no he analizado los hechos, no he visto como si hay un enlace entre las acciones y Evo, entonces términos legales, no sé exactamente para analizar si puede ser exitoso, pero sí hay procesos, hay oportunidades en la Corte Interamericana, en la Corte Internacional de Justicia, no de justicia, estos entre países,
ICC, Corte Criminal. Estas son posibilidades. Me imagino que puedes hacerlo, pero sin analizar la situación no puedo decir sí o no 100% porque no entiendo suficiente, no tengo suficiente información, pero según lo que sé, creo que sí. Pero también, y yo sé que es muy delicado, pero yo creo que Evo puede ser, pero hermanos, y yo sé que va a molestar a unas personas porque estamos en un tiempo muy tenso en Bolivia, pero también en Sacaba, lo que pasó en Sacaba puede ser también, porque, y se encanta, porque yo, como he dicho, estaba en Sacaba el día de lo que pasó, y hay muchas cosas preocupantes, y este gobierno tiene que investigar lo que pasó también, o ellos pueden ser procesados. Entonces, como he dicho, Evo puede ser procesado, Áñez puede ser procesado, y Goni fue procesado. No es una cuestión de izquierda-derecha. Los gobiernos tienen responsabilidad de, no matar a su gente, pero si hay una personas que mueren, hay una responsabilidad legal investigar. Entonces, si por ejemplo Evo no es responsable, todavía tenía la responsabilidad de investigar quién es responsable, si es Sacha Llorente o quién. Yo no sé, no he analizado. También Áñez tiene responsabilidad de analizar cuáles militares disparaban a la gente. Otra vez, no he analizado la situación para un juicio, pero cualquier presidente o ministro puede ser procesado si están involucrados en esto. Izquierda, derecha, centro, ¿no? Perfecto. Don Álvaro Rivera. No, la verdad yo no tengo más preguntas para Tomás, más bien agradecerle la presencia esta noche aquí en Déjame Hablar, en este programa que tenemos aquí en Bolivia y hablando de un tema que de a poco se ha ido disipando en el tiempo y mira que ahora después de 17 años viene a salir de nuevo a la luz con el éxito que se está logrando en favor de lo que son las víctimas de octubre. Más bien las gracias a ti, Tomás, por estar esta noche con nosotros. Antes de despedirlo, me pongo a pensar lo siguiente. Oye, y ustedes se acordarán, ¿no? Tal vez no los que son más jovencitos, pero en 2003 las protestas contra Gonzalo Sánchez de Lozada eran absolutas. No se parecían a las protestas que han habido el año pasado, donde hay dos bandos marcadamente identificados. En 2003, las protestas subían, por ejemplo, en La Paz, desde la zona sur hasta el Alto, ¿no? Pidiendo la renuncia del presidente porque era la única forma. Era muy difícil y se redució a la minúscula expresión aquel apoyo hacia Goni después de las muertes en el Alto. Es decir, ese gobierno no tenía apoyo. Si lo recordamos. No, sí. Y aparte, mira, si queremos hacer una comparación, el Gonzalo Sánchez de Lozada, toda esta movida de 2003 fue aquí en La Paz, exclusivamente en la ciudad del Alto y La Paz. Lo que viene a ser la mayor cantidad de muertes se ha dado en el Alto, hubieron algunas por Ovejuyo también, donde también hubo conflicto, pero no hubo el movimiento de gente que hubo el año pasado contra Evo Morales. El año pasado, después de las elecciones han sido 21 días en que el país completo, en cada departamento, tenías demostraciones en contra de Evo Morales, en contra del fraude. Tarija, Oruro, de Potosí estaba llegando gente, en Cochabamba hubo movilizaciones, en Santa Cruz hubo fallecidos, en Cochabamba también, aquí en La Paz también. Entonces ha sido un conflicto completamente nacional, a diferencia de lo que fue octubre del 2003, que fue exclusivamente en la ciudad de La Paz y el Alto. Si bien los demás no hubieron expresiones de ese tipo en otras ciudades, en otros departamentos, eso sí tenemos que estar, yo creo que estamos de acuerdo, la mayor cantidad de población, casi toda la población, estaba en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, más que todo después de las muertes del 17 y 18 de octubre. Y esto que venía más antes, ¿no? Porque ya en marzo del 2003 hubo el conflicto también con la policía por eso del impuesto. Entonces ya se venía acumulando esa tensión, ya se venía acumulando todo ese desagrado por la administración. Y mira, fue un poco más de un año que duró Gonzalo Sánchez en su último gobierno. Ahora, lo que yo percibo en algunos seguidores es que tratan de asociar todo el movimiento de octubre con Evo Morales.
¿no? Y tratar un poquito Confunden. y confundir. Han perdido algunos seguidores del programa que nos están criticando la visión Una ilación histórica. Exacto, la visión histórica de lo que ha pasado, ¿no? Y más o menos quieren atribuir a toda la gente de octubre de 2003 como masistas y demás. Evo Morales no estaba. No estaba en sabía el país. No Incluso estaba. la bancada del movimiento al socialismo no quiso apoyar a la gente que estaba movilizada. Y si hubo personas que han encabezado todo eso de octubre fue Rufo Calle, fue Solares y fue Roberto de la Cruz, que fueron las tres personas que habían encabezado toda esta movida. Y el Malcu también, que fue el octubre de 2003. Prácticamente Evo Morales en un momento incluso les niega el apoyo para poder a hablar a través de ellos en lo que era el parlamento de ese entonces, ¿no? Ahora, la forma política de cómo se están moviendo las cosas en este momento está contaminando todo. Nos estamos olvidando de la historia, de los sucesos, de cómo se ha vivido eso, y estamos poniendo tanto la víscera como aquí nuestra amable seguidora que nos dijo que estábamos haciendo barbaridades. Cuando no, octubre del 2003 era inapelable. No así lo del año pasado, que tiene dos grupos, ¿no? Tú dices, Álvaro, antes de las elecciones, hasta la renuncia, un grupo salió a la calle y se hizo prácticamente la agenda mediática absoluta en ese momento. Pero después de la renuncia salió el otro grupo. Ese fenómeno no ha pasado en 2003. En 2003 era incuestionable y demás. Pero bueno, No, si quieres decir algo, Tomás. No, estaba aquí durante octubre, noviembre, y bueno, no estaba en Bolivia en 2003, pero es como todo el pueblo casi podía unirse en esta marcha. En octubre, yo recuerdo, estaba en el Prado, en La Paz, y había una marcha de 21F, petitas, lo que quieren decir, y el otro lado, masistas, o pro más, pasando un lado y el otro lado, pero con, bueno, versiones de lo que pasó muy diferentes, o posiciones muy diferentes. Pero en 2003, como han dicho, es que en la zona sur, en los barrios ricos y pobres, la gente estaba en la calle protestando, bueno, lo que pasó, en las masacres, y era muy, bueno, estamos en una situación muy diferente en estos días todavía. Octubre, noviembre, todavía yo creo que continúa en Bolivia en estos días. Hay una división, hay marchas en los dos lados, y bien, es complicado. Estoy muy preocupado de Bolivia en estos días, lamentablemente. Sí. Se nos ha colgado Gabriel también. No, y sí, son distintas realidades, como tú también lo dices, Tomás. Ya el año pasado y hasta ahora, ¿no? Tenemos dos polos bien marcados, lo que viene a ser esta gente todavía que viene el MAS, que como partido político sigue siendo fuerte, sigue teniendo una representatividad grande, y bueno, la gente contra un mensaje de justicia para los derechos humanos. Muchas gracias, doctor Thomas Becker, por dar con tanto compromiso y valentía a las víctimas del 2003. Sin duda, este mensaje de lucha debe llegar no solo a Bolivia, sino a todos los países. Tomás, te hemos tenido bastante tiempo. Muchísimas gracias por tu colaboración, gracias por acceder a esta entrevista, y hemos podido hablar no solamente de lo que ha sucedido, de tu historia de rockero, que ha preferido seguir los derechos humanos, del gringo que enjuicia a otro gringo en tribunales gringos, y bueno, la visión que tienes, y también el realismo, ¿no? Que esto puede durar unos cuantos años más, y hay que tomar nomás en cuenta de que hay que tomarse un trago de realismo, ¿no? De que Goni tiene 90 años y de que posiblemente... O si no realismo, tal vez chicha. Bueno. Abrazo, Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Tomás. Hasta luego. Chao, chao, chao.
Bien, Cumpas, el internet está un desastre, pero muchísimas gracias a nuestros seguidores. No sé si Nos vamos a hemos tener atropellado varias veces. sí, O vamos sea, a tener, Gabo, la confusión es que la gente ha borrado de su memoria octubre 2003 y supone que el conflicto octubre 2019 se mezcla con el análisis del abogado Thomas Becker. ¿Cómo sucede Lo esto? que yo veo, lo que yo veo, Franco, es que hemos perdido lo que es una memoria histórica de los sucesos y que después, mira, de 14 años de Evo Morales en el gobierno, mucha gente asume que lo que ha sucedido en octubre de 2003, más que todo ha sido obra de Evo Morales para que salga Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Yo tengo esa lectura, hay mucha gente que piensa que es Evo Morales el artífice de que Gonzalo Sánchez haya salido después de los conflictos del 2003. lo que Bueno. yo veo, lo que yo quiero decir, Franco, es que cuando aparece un tema como este en la agenda, mucha gente está leyendo la historia a través de los sucesos del 2019. Ah, Y eso es inadecuado. O sea, nos han dicho que tenemos que ser imparciales y demás cosas. No puedes decir, Sánchez Berzaina es de un carnicero. No puedes decir que no. ¿Por qué? claro, Porque en ese momento era inapelable. Nadie Mm. dudaba. exacto. Y no puede venir una memoria histórica de meses pasados a querer leer todo desde la visceralidad contra el evismo, ¿no? Exacto, exacto. No, Evo Morales hizo un desastre de cosas, ¿no? Muy, muy autocrático, muy no sé cómo, como dirían por ahí, muy no sé cómo, pero Áñez, oye, me llama la atención lo que dice Becker también, o sea, así como Goni puede ser enjuiciado, Evo y Áñez. puede ser enjuiciado Evo Morales y Áñez por la gente que realmente se sienta afectada. Eso es Claro, brutal. te abre la puerta a que que se puede hacer procesos a los mandatarios una vez concluidas sus actividades. Oye, y mira que Yanine Áñez se ha metido en este baile sin querer, ¿no? Por este tema de, oye, ¿a quién le toca, según lo que es la Constitución, hacerse cargo de lo que viene a ser la presidencia del país? Yanine Áñez, una persona que tal vez estaba ahí amacándose en el Beni en los conflictos y que termina siendo presidenta del país sin querer serlo. Un reto grande que hemos visto que no lo supo manejar desde el inicio y que también ya tiene en su haber pues una cantidad de gente fallecida por las acciones de su gobierno en varias ciudades. Y oye, al alto no olvida, como dicen, ¿no? El alto es combativo, es guerrero y tampoco olvida. Esas personas, los 11 fallecidos en Sencata, bueno, algún momento se lo van a cobrar también a Yanine Áñez. No, sin duda, sin duda. Es que esto es muy fuerte, es muy complicado. La actual coyuntura es terrible. Hemos llegado, la gente se ha empezado a ir cansando, ¿no? Y se están yendo a replicar las cosas. A mí me cayó muy mal, tal vez dentro del gobierno y dentro de su visión, posesionar a Branko Marinkovic como ministro puede ser algo que le puede lavar la cara al propio Marinkovic. Pero oye, en medio de la situación de conflicto, ¿lo escuchaste a Guarachi? Guarachi, el secretario ejecutivo de la COP, fue brutal y tremendo, es decir, ha tomado la posesión de Marinkovic como ministro como una afrenta, como una provocación, es como echarle gasolina. Y a veces uno piensa, es falta de tacto, ¿qué están haciendo? No sé, Franco. Considero que realmente, como tú indicas, Gabriel, la situación ha estado peor de lo de lo que habíamos previsto. Creo que la élite en el poder transitorio del gobierno de Yanine Áñez está jalando demasiado la atención hacia una ruptura del sistema político. Todo lo que significó la media luna, que en algún momento fue perseguida políticamente por el MAS desde el año 2009, se ha rearticulado, pero de una manera improvisada, sin un criterio político claro y además sin prever la estabilidad del régimen democrático a través del proceso eleccionario de octubre. Quieren recuperar una posición política a costa de tensionar más
las débiles estructuras que están apenas manteniendo el sistema democrático. Entonces, creo que el nombramiento de Branko Marinkovic definitivamente no es pertinente. Y por último, Branko Marinkovic definitivamente no tiene el perfil político para asumir un papel que también exige mucho el plan de reactivación económica, de reactivación del empleo, que definitivamente no va a tener ni tiempo ni recursos. Por lo tanto, es un nombramiento de carácter simbólico para mostrar que la élite en el poder del año 2006 a 2009 podía reestructurarse sin tomar en cuenta que el proyecto político de reestructuración pasa por las elecciones de octubre. Y es lamentable, obviamente, que se haya roto el diálogo y la pacificación entre el Tribunal Supremo Electoral y los grupos de movilización a la cabeza de la COP. No se te escucha, Gabriel. Perdón, la cuestión está muy difícil. Lo que dices, yo creo que es muy lúcido también. Es un nombramiento simbólico para que esté un mesecito, para que se dé el gusto de restregarle a la cara a su adversario político sus más de 10 años en el exilio, en Brasil, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay otro tema, y el tema es que lo que decía el gringo Becker hace unos minutos, el abogado, el gringo Becker, es que no hay centro, no tenemos centro en el país. Hemos entrado en una lógica donde todos ven las cosas radicalmente y eso es nocivo. No tenemos centro. ¿Te acuerdas lo difícil que era? Y yo quiero poner esto como un planteamiento, no sé si ustedes comparten, pero yo creo que los de derecha y los de izquierda son tremendamente autoritarios. ¿Te acuerdas cuando Evo Morales subió al poder y la oposición cruceña agarraba patadas hasta el comandante de la policía? Tenías una oposición autoritaria, intransigente. Y esa posición autoritaria e intransigente de ese grupo legitimó el autoritarismo masista. Y luego el autoritarismo masista legitimó un levantamiento también que llega al poder con un gobierno que también es autoritario. Y seguimos así, nos estamos haciendo daño. Yo creo que estamos mal, con decisiones narcisistas. Oye, este plan de empleo, no hay nadie que ha creado el plan de empleo para preservar los 3 millones de empleos y crear muchos millones más que han presentado hace un mes. Nada, han renunciado sus ministros, se han ido, los han sacado por corrupción y demás cosas. ¿Y ahora qué queda? ¿Branko Marinkovic nos va a dar 3 millones de empleos? Si puede, fabuloso. Pero a mí me da mucha tristeza todo lo que está pasando. Realmente no tenemos norte. No, sí, es complicado, mira. No va a los poder, 14 años es más, de Evo Morales se ha polarizado el país, ¿no? El MAS y los 14 años nos han obligado más o menos a escoger, ¿no? O eres de izquierda o eres de derecha, o eres cara o eres tara, o estás con el gobierno o eres un vendepatria, como decir, un delincuente confeso y demás. Oye, nos han polarizado tanto que está persistiendo y que todo se lo ha tomado como revanchismo. Ya ha llegado lo que es este gobierno, como ha llegado, y es realmente, oye, tienes un ministro de gobierno que es otro tipo autoritario como ninguno. Lo mismo viene a ser el ministro de Defensa. Las dos personas encargadas de los ministerios, que son los administradores de la fuerza, son dos tipos autoritarios completamente. No ha cambiado nada en lo que viene a ser el gobierno anterior de Evo Morales. Seguimos con lo mismo, seguimos con esa dicotomía de izquierda o derecha, o sí o no, y tenemos enfrascado en el país en estas tensiones de que, oye, yo quiero elecciones tal fecha y si no salgo, bloqueo, marcho y te pongo en vilo a las ciudades, te corto el suministro de alimentos, te corto las carreteras, no llega el oxígeno, no llegan las medicinas, y todo ¿por qué?
por un capricho completamente político. Estamos llegando a eso, a volvernos a enfrentar, en vez de avanzar, oye, que esta pandemia, que todo este tema del coronavirus nos lleve, nos guíe a buscar algún camino de reconciliación, de ayuda entre unos y otros, le estamos cagando peor. Desde la parte de salud para la gente afectada, la parte política, lo que son las elecciones y el futuro de este país va a ser un 2020 completamente perdido, y quién sabe que el 2021 también, sea con el gobierno que sea, aquí no va a haber paz, no va a haber tranquilidad, y vamos a seguir, vamos a volver a los gobiernos anteriores de que va a ser completamente conflicto en los 24 días, los 365 días del año, hermano. No, y todos la embarran, ¿no? La derecha y la izquierda la embarran, la embarran. No hay centro, no hay equilibrio, no hay justo medio. Como decía Aristóteles, no hay justo medio, un punto intermedio entre los dos extremos viciosos. Franco, tengo datos, los últimos datos de la pandemia. ¿Quieren que vayan con eso? ¿Quieres hablar un poquito? No, vamos con lo de la pandemia, porque eso también está complicándose y sin duda se liga con los conflictos por oxígeno de medicamentos, y entonces vamos con el problema de salud. Bien, ahí están los datos, últimos datos del momento para nuestros seguidores. Tenemos unos minutitos más al aire. 1,780 casos en esta jornada, 1,780 casos. La Paz, 909. La Paz, 909. Santa Cruz, 322. Bueno, en Santa Cruz lo que pasa es que dice que no hay reactivos. Cochabamba, 182. Tarija, 80. Potosí, 77. Chuquisaca, 76. Oruro, 70. Pando, 36. Beni, 28. Los sospechosos siguen siendo altos. 15,881. Decesos hoy, 65. La mayor cantidad de decesos en Santa Cruz, 31 casos. Y los fallecidos, 3,385 fallecidos. Esa es la radiografía de Bolivia. La Paz está llegando a los 20,000. Santa Cruz tiene 36,000 registrados, que pueden ser muchos más en el país, pero realmente es una situación complicada. He visto una noticia por ahí que decía que La Paz tiene oxígeno por unas cuantas horas más, solamente por unas cuantas horas más. Y los bloqueos van a ayudar a que esto se ponga peor, que se ponga peor. Ahí tienen lo último, esa es la noticia. A ver, reacciones de esta radiografía. Lo que sí tengo entendido, mira, he estado checando el Twitter, y hay varias cuentas de gente que trabaja en la parte de salud en Santa Cruz que dicen que esta parte de que tienen menos cantidad de gente infectada es por la falta de reactivos, que es posible, pero lo que sí es una realidad es que ya hay menor cantidad de gente llegando a los hospitales, a los centros de salud en Santa Cruz. Entonces, la gente de Santa Cruz está viendo que, bueno, ya se ha llegado a la cresta de la ola en lo que viene a ser contagios, y que ya estaría bajando. Ya son algunos días, un par de días que los sistemas de salud no se han saturado, ya hay algunas camas libres, lo que viene a ser terapia intermedia, terapia intensiva para la gente que estaría llegando. Entonces ya se ha relajado un poco esa parte de lo que viene a ser la atención hospitalaria. Lo que sí yo lo veo crítico es la parte de lo que es el departamento de La Paz, ¿no? Aquí sí estamos de subida, hemos registrado más de 1,000 algún día, estamos en escalada todavía, y bueno, que sirva pues lo que viene a ser esta cuarentena rígida en la ciudad de La Paz del 16 al 23 de este mes, y ojalá también se pliegue el alto, oye, porque que solamente entre La Paz en lo que es cuarentena y el alto siga funcionando, no sé qué tan conveniente vaya a ser que la mitad de la población entre ambas ciudades pues siga con las actividades normales. No sé si es un problema de la administración de la alcaldesa Chapetón, tal vez tiene miedo hoy a las movilizaciones, a que se le vengan los distritos, toda la gente de la ciudad encima por querer lanzar lo que viene a ser una cuarentena rígida también en la ciudad alteña, pero esperemos que dé resultados favorables y que estos números vayan bajando después de las medidas que ha asumido la alcaldía a la cabeza de Luis Revilla. Así es. Si me dejan hablar, solamente un aspecto más que quisiera agregar al excelente análisis de Álvaro, es referido al tema de los medicamentos, porque si tenemos
una insuficiencia de oxígeno. ¿Qué pasa con los medicamentos? Cada vez las filas son más interminables en distintas cadenas de farmacias. Cada vez más es casi imposible encontrar algo tan elemental como una aspirina y una aspirineta. No puede ser posible este desabastecimiento. Es un fracaso total de la AGMED, es un fracaso total del Ministerio de Salud, y creo que esto no es consecuencia inmediata de las movilizaciones. Están involucradas las movilizaciones, no hay duda, pero es una que viene de atrás, de no haber previsto la intervención oportuna de la AGMED para supervisar el correcto abastecimiento de los medicamentos, y también un problema respecto a la especulación de carácter económico en las cadenas de farmacias. Por lo tanto, esto ya es la gota que rebalsó el vaso y, por supuesto, va a tener serias consecuencias en la salud masiva de los afectados y los enfermos con COVID. A ver, escuchen esto. ¿Lo han escuchado? Ya que has hablado de medicamentos y de oxígeno, ¿has escuchado esto? Sí, el mensaje de el negro Arias. Un poquito, volveremos a recordar. Adelante. Estoy en la clínica. He intentado abstraerme por prescripción médica de la situación del país. Pero ¿cómo abstraerme? ¿Cómo alejarme de la realidad? Cuando en la clínica siento el dolor, la desesperación de los enfermos que piden aire, que ya los pasan a terapia intensiva, que ya los pasan a terapia intermedia, y que hoy no hay oxígeno. Hoy los médicos están desesperados, que las enfermeras corren por aquí y por allá. ¿Cómo abstraerme de la realidad? Cuando las enfermeras llorando me dicen yo allá afuera la gente se nos está muriendo, la gente está sufriendo, no hay oxígeno, no hay medicamentos, quieren que escaseemos alimentos, y me preguntan, señor, ¿por qué somos tan malos? ¿Por qué habemos gente tan mala? ¿Por qué el MAS es tan malo? Y yo les contesto, no es el MAS el malo, es un grupo de gente que a nombre del MAS, un grupo de traficantes, un grupo de narcotraficantes que a nombre del MAS se ha apropiado de los movimientos sociales y los está manipulando. Bueno, ahí está. No sé qué les suscita esa declaración, por el tono de voz, por lo compungido que está, por el estado de gravedad del ministro Arias. A ver, una valoración cortita, porque ya nos vamos. Creo que, por supuesto, en esa situación, sufriendo en carne propia del negro Arias, es pues muy dramático. Esperemos que Dios mediante se recupere. Y, por supuesto, el análisis de la situación de los médicos, de las enfermeras, no es de ahora, no es del último mes, es prácticamente desde que avanzó esta pandemia e ingresó al país en el mes de marzo. Quiero terminar indicando que el MAS ha dejado de ser chivo expiatorio y no necesariamente es el MAS el único chivo expiatorio de todo el conflicto y problemas políticos. Por lo tanto, creo que hay que finalmente poner los puntos sobre las IES. Este gobierno se agotó, este gobierno de transición se equivocó de cabo a rabo, urge de manera inmediata las elecciones. Esperemos que el 18 de octubre finalmente esclarezcamos este conflicto con una solución democrática. Rivera. Bueno, una pena lo de Iván Arias, esperemos una pronta mejora para su persona y hay mejores días para toda la gente que está pasando por estos problemas de salud por el tema del COVID. Y esto de las medicinas, oye, qué jodido, se está especulando mucho, hay un montón de publicaciones a través del internet, en varias redes sociales de gente ofreciendo
aspirinas, vitamina C, zinc, oye, todo esto que se necesita lo están ofreciendo, no sé cómo miércoles lo hacen llegar acá, pero lo están ofreciendo unos precios, oye, pero terribles. Y la medida que está lanzando la alcaldía paceña, ya lo dijo Luis Revilla, que se va a hacer lo que son los rastrillajes y se va a entregar kits de medicamentos, de los medicamentos esenciales para combatir el COVID a las personas, bueno, que las Sálvese quien necesiten. pueda. Que esto oye, realmente ayuda a la gente que lo necesite para que no estén haciendo oye, una erogación grande por aspirinas, por paracetamol y antigripales. Es que, puta, qué vergüenza. La gente está comerciando con el miedo, con el dolor, con la salud de la gente. Qué desgraciados. Y que esto sirva, bueno, para recautelar lo que es la salud de los paceños y que lleguemos mejor, en mejor estado de salud el mes de septiembre. Después, bueno, las gracias a usted, muchachos. Ya nos vamos despidiendo. A ti, Gabriel Franco, y más que toda la gente que se ha enganchado acá en la transmisión por Facebook Live de Déjame Hablar. Nos estamos viendo, pues, el día sábado con otro live. Chau, buenas noches. Que les vaya bien. Chao, Franco. Hasta el sábado. Hasta el sábado, amigos. Chao, Gabo. Chao, Alba. Hasta el sábado. Déjame hablar.